Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Ana Daneri. Soy representante del colectivo de salud comunitaria y cultivo de cannabis La Semilla y también soy parte integrante del Frente de Agrupaciones Canábicas Bonaerenses. Bueno, como ustedes saben, hemos tenido algunos problemas técnicos a lo largo de estas dos charlas desde que empezó el curso, pero bueno, estamos haciendo todo lo humanamente posible para arreglarlas y que a partir de la semana que viene tengan las clases en tiempo y en forma. Bueno, esta es una de las maneras que encontramos para que bueno, las charlas no se pierdan y estén bien dadas, así que vamos a empezar a grabarlas. Eh, y bueno, y nos vamos a seguir manteniendo en contacto también eh, por la parte de la página de la universidad como veníamos haciendo, así que cualquier consulta que quieran hacer, nos comunicamos por ahí. En esta charla, bueno, acá en esta filmina lo que tenemos es, para quienes no lo saben, contarles que este curso está organizado por la agrupación La Semilla y por la agrupación Más Vida, y en conjunto en colaboración con la Universidad Nacional de Avellaneda y con el municipio de Berazategui. En esta segunda charla lo que nos proponemos hacer es un recorrido desde la historia de la planta, prohibicionismo, reducción de riesgos y daños, y también por toda la militancia canábica para entender cómo se fueron dando todos estos procesos históricos para llegar hasta donde estamos hoy en día. Bien. Bueno, en este módulo lo que nos proponemos es reflexionar y comprender por qué es necesario ver el acceso al cannabis desde una mirada cultural, social y sanitaria basada en los derechos humanos. Para eso es imprescindible que empecemos a hablar sobre cómo y dónde empezó el proceso llamado prohibicionismo y de lo que generó a lo largo de tantos años y cómo este nuevo cambio de miradas y estrategias desde una construcción social que viene de las bases, generó un nuevo paradigma que hace foco en la diferenciación entre consumo adulto y responsable y consumo problemático de algunas sustancias, ¿no? Sin criminalizar, sin estigmatizar, ni penalizar a los usuarios. En primer lugar, vamos a hacer referencia desde el uso histórico de la marihuana. Acá, como podemos ver, la producción, la distribución y el consumo de algunas drogas o sustancias a lo largo de la historia estuvo siempre presente en diferentes comunidades. Este hallazgo es del suroeste de Rusia, que data de 2400 años antes de Cristo, es uno de los últimos hallazgos realizados. Y bueno, acá se usaba la marihuana de forma recreativa, religiosa y medicinales. Al principio se creía que esto era una planta de papiro, pero bueno, algunos, obviamente estudiando bien la planta y estudiando bien otros aspectos encontrados en la época, y por la cantidad de hojas, se entiende que en realidad es una hoja de marihuana y no de la planta de papiro. Otro de los hallazgos, bueno, esto descubren en Rusia los bongs o pipas de agua, que son las más antiguas que se encontraron, que también datan de 2400 años antes de Cristo. Y luego tenemos acá también unos escritos, ¿no? Que es el cannabis sativa, se incluía normalmente en los textos de plantas y en los textos farmacológicos que, bueno, promovían sus propiedades curativas. Esto es de Europa y del mundo islámico. Y después, en el otro, tenemos a que fue un emperador del pueblo chino en el tercer milenio antes de Cristo,
Él actualmente es considerado como el padre de la medicina china y era quien recomendaba el uso del cannabis hace 5.000 años atrás. También podemos ver que hace unos 6.000 años atrás ya se cultivaban plantas de cannabis para confeccionar cuerdas de cáñamo y otros tejidos. El descubrimiento se hizo en las ruinas de una ciudad de China, donde se hallaron restos de tejidos de cáñamo y piezas de cerámica que eran decoradas con las cuerdas del mismo material. Sí. Luego, en 1942, las naves de Cristóbal Colón, que llegaban a América, ya traían 80 toneladas de derivados del cáñamo, como las cuerdas, las redes, las velas y otros utensilios navales. En 1530, Pedro Cuadrado trae las primeras semillas de cannabis y la Real Audiencia, presidida por el obispo Juan Zumárraga, autoriza el cultivo de cáñamo en la Nueva España para estimular una economía próspera. En 1545 el rey Carlos I de España emite una ordenanza para sembrar cáñamo en las Indias occidentales, y pide el apoyo de los virreyes y de los gobernadores para que este cultivo sea provechoso. Luego se encontraron hallazgos de restos de cannabis en un altar judío en Jerusalén, donde los oradores de Judea se encerraban 800 años antes de Cristo en trances mágicos para conectarse con su Dios. Luego también aparece algunas reseñas sobre la planta de cannabis en varios apartados y en algunos lugares del Éxodo y de la Biblia, y se cree que, uno de los ingredientes, en realidad, de la Santa Unción, que era la parte clave de la Santa Unción, uno de esos ingredientes era el cannabis, ¿no? Hay varios pasajes que hablan de ello, y se dice que, los brebajes de iniciación sacerdotal también estaban dados por un brebaje que tomaban, y cuando Jesús estaba en la cruz, y en la curación de los enfermos. En estos momentos se cree que esos preparados estaban realizados con cannabis, ¿no? Había como dice ahí, Canesh Bosem estaba muy presente en el Antiguo Testamento, y estaba mal traducida por los griegos. Lo que sí se pudo datar es que significaba el junco aromático, y que se trataba de cannabis, ¿no? Por una serie de traducciones que se hicieron a lo largo de la historia, pudieron constatar de que ese ingrediente clave del que hablaban era el cannabis. Bueno, luego ya más llegando también a la Argentina, Belgrano, luego de que vuelve de su estadía y de vivir en España, queda azorado por la desigualdad social que existía en nuestro país, y para él el desarrollo de la agricultura significaba un impulso industrial y comercial muy grande para el país. Quería fabricar con las fibras del cáñamo telas para uso doméstico y aparejos para la navegación. No había restricciones para el uso de la planta de cannabis porque su utilidad industrial era clave en la economía de Europa y de Asia. Belgrano escribió en ese momento 15 memorias, cuando era secretario del consulado desde 1795 a 1809, en la que ya describí, que se llamaba Utilidades que resultaran a esta provincia y a la península del cultivo de lino y cáñamo. Es una especie de manual, es el primero que es registrado en el territorio, con sugerencias para los interesados en apostar al cannabis como un negocio paradigmático. Además, ahí está.
él calificaba estas plantas como tan útiles para la humanidad, son increíbles los beneficios que proporciona a un país un nuevo cultivo provechoso. En realidad Belgrano estaba muy preocupado por la desigualdad de los pobladores del virreinato, y especialmente de las mujeres. Lo veía como una salida laboral, un recurso para que trabajen tantos infelices y principalmente del sexo femenino, sexo en este país, desgraciado, expuesta a la miseria y desnudez, a los horrores del hambre y estragos de las enfermedades, expuestas a la prostitución y a tener que andar mendigando de puerta en puerta un pedazo de pan. Esto es textual de las memorias de Manuel, ¿no? Y bueno, también como dice ahí, para él la planta de marihuana sería exterminadora de la pobreza. Además, proyectaba generar comercio de cáñamo con Brasil y París. En este momento, bueno, España no activaba los recursos para crear esta marina mercante al que él se proponía generar, y los monopolistas de Cáliz no querían liberar el comercio porque su ventaja obviamente estaba en el contrabando, y para la corona no era necesaria ni pilotos ni barcos mercantes en el Río de la Plata, y por lo tanto le bloquearon el desarrollo de la industria cañamera. Bueno, aunque fracasó de alguna manera durante las siguientes décadas, hubo algunos pequeños núcleos de cultivo de cáñamo en algunas provincias argentinas. Bien. Argentina fue productora de cáñamo y desarrolló este cultivo por más de 100 años. Bueno, eso se puede ver en el primer censo nacional, que luego fue verificado en 1869, donde en la provincia de Mendoza se contabilizó al menos 3 productoras cañameras, ¿no? Ese es el manual, el cáñamo, de instrucciones para su cultivo, que fue creado junto al ingeniero agrónomo Juan Tenenbaum y difundido por el Ministerio de Agricultura de la Nación en 1935. Ese boletín es una guía para el agricultor de cómo llevar a cabo la preparación del terreno, de la siembra, de la cosecha, que aún hoy sigue siendo una gran referencia para el cultivo. Acá vamos a poder ver cómo era, de alguna manera en estas fotos, podemos ver la maquinaria que se utilizaba, la cantidad de plantación, ¿no?, que había. Esto es en los años 30, donde constituía una importante injerencia política y económica en la agricultura y en la industria para nuestro país. Bueno, con el correr de los años, la producción y la industrialización de este cultivo fue tomando más relevancia, y eso se puede ver en los registros del Banco Nación, donde lo muestra, ¿no?, que desde la campaña de 1949-1950 hasta 1974, se podían ver la superficie, los productos y el rendimiento de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, esto es un archivo que fue cedido por un descendiente, si mal no recuerdo, ese nieto del fundador de la industria cañamera en Jáuregui, que además de mostrar las fechas y el rendimiento, muestra también un poco la idea, la importancia que tenía, que había adquirido el cultivo, pero también muestra un poco cómo, a medida que íbamos llegando a la dictadura militar, esa producción ya también venía un poco en decadencia. Como les decía, bueno, ahí tienen un diario de la época, no sé si lo llegan a ver, pero dice miércoles 20 de abril de 1977. Como les decía, la producción empezó a decaer porque los usuarios de cannabis confundían la planta de cáñamo con plantas de cannabis para uso lúdico, ¿no? Para quienes no lo saben, la planta de cáñamo es una especie dentro de cannabis, pero que no contiene la parte psicoactiva de la planta, que sería el THC,
y que bueno, sin conocerlo, los que hacían el uso recreativo de la planta empezaban a robar, al enterarse que había cultivos cercanos, empezaban a robar estas, estas plantas y bueno, destruían los cultivos, ¿no? Generando un gran problema para los productores. Luego además sufre el arresto el gerente de esta empresa por las plantas que iban quedando guachas en los lotes, que también empezaba de esta manera a generarse la campaña prohibicionista en nuestro país, donde las fuerzas militares y las policiales tomaban parte activa en la detención y la eliminación del cultivo, ¿no? Luego vamos a ir un poquito más en detalle sobre esta época. Bueno, acá empezamos a hablar de la historia del prohibicionismo, ¿no? Cómo empezó esta complicación para los usuarios de ciertas sustancias. Si me dan un segundito. Bueno, hasta acá, como vieron, pudimos ver que la marihuana se utilizó para rituales, para usos rituales, perdón, religiosos, recreacionales, medicinales, chamánicos, y que a lo largo de la historia han sido controladas por diferentes élites eclesiásticas, monárquicas, feudales, estatales, para controlar de alguna manera a esas comunidades. Acá va el historiador Antonio Escotado, dice en su libro Historia de las Drogas, que escribió en 1989, que a inicios de la Edad Moderna la campaña contra estas sustancias tenía que ver más con los paradigmas religiosos de la comprensión de estas prácticas, a las cuales se calificaba antiguamente como recursos del demonio, ¿no? Por lo que decía anteriormente. En América la marihuana se usaba de manera social y ritual en el siglo XVIII, y como era utilizada sobre todo por nativos, curanderos, esclavos y sectores marginales, era observada desde una mirada despreciable de ciertos lugares de poder. En Brasil, a mediados del siglo XIX, fumar marihuana o pango estaba multado, y estas prácticas querían ser desplazadas por básicamente desconocer la cultura que habían sido traídas por los negros africanos y que ya consideraban denigrantes. En Argentina pasó exactamente lo mismo, ya que la marihuana había ingresado al país vía Brasil, y la sociedad europea dominante de la época lo consideraba cosas de negro. Bueno, hay varios escritos de distintos historiadores que cuentan cómo los colonizadores europeos intentaban desterrar el consumo de marihuana y también el mascado de hojas de coca en el marco de las estrategias de colonización cultural de la época. En 1875 Estados Unidos prohibió por primera vez el uso del opio. Este mismo provenía de China, y como la sociedad norteamericana ya rechazaba a esa población, asociaron esta práctica como una amenaza a la sociedad y a la moral juvenil. Lo mismo ocurrió con los mexicanos y el uso de la marihuana, que ingresó a Estados Unidos por inmigrantes estigmatizados étnicamente. Tenían miedo que degeneraran una raza y estilo de vida que había que conservar. En el caso de la prohibición de la cocaína, los negros norteamericanos eran temidos, ya que creían que el consumidor de cocaína iba a abusar sexualmente de sus mujeres blancas, lo que hizo que se acentúe aún más el racismo hacia esta población. En 1898, las Islas Filipinas tenían un alto consumo. Perdón, a ver, se me fue.
Se me fue, perdón. En 1898 las islas Filipinas tenían un alto consumo de opio, ya que los españoles, bueno, habían lucrado con diferentes licencias para venderlas. Y cuando Estados Unidos queda bajo el control de las islas, impuso el modelo libre de drogas, donde eliminó los puntos de venta de acceso y de fumatas. Este intento de prohibirlo aumentó su uso, lo que provocó que nuevamente se vuelva a la regulación como en la época de los españoles. Pero tuvo un alto rechazo de los sectores de ciertos sectores de la sociedad y eclesiásticos, que generaron una mirada polarizada sobre el consumidor de sustancias y que terminó provocando el diseño de políticas públicas que estaban marcadas por la estigmatización y la persecución de los consumidores. En el siglo XIX, Inglaterra era el principal productor de opio y quería preservar e incrementar el comercio de esta sustancia, pero el gobierno chino buscaba restringirlo por los graves problemas de salud que le estaba ocasionando, de salud pública. Entonces, bueno, Inglaterra junto a otros países europeos sostenían grandes ganancias a través de la venta, por lo que dieron origen a lo que se llamó la guerra a favor de las drogas. De esta manera, la distribución, la producción y el patrón de consumo ya no estaban asociadas a los rituales religiosos o culturales, sino que pasaron a estar marcados y organizados por intereses lucrativos, naciendo también lo que hoy se conoce como narcotráfico. Para 1912, en Estados Unidos estaba prohibido fumar tabaco en público en más de 28 estados. Lo que sostenían era que el cigarrillo era destructivo para el alma y para las costumbres, y que la lucha contra el tabaco era una lucha contra la civilización. Los médicos y la industria farmacéutica eran los únicos que estaban autorizados para suministrar cocaína y opiáceos en dosis terapéuticas. En 1914 se dictó en Estados Unidos la ley Harrison, donde cualquier uso no médico de las drogas era de naturaleza inmoral, y estipulaban un impuesto para toda la cadena de producción y venta de las sustancias como el opio y la cocaína. Además, un registro de quienes la consumían, que también era confeccionado por los mismos profesionales de la salud que lo suministraban. Pero bueno, al poco tiempo, tanto médicos y dentistas empezaron a ser perseguidos por recetar esas sustancias a los consumidores habituales o que habían desarrollado alguna dependencia de las mismas, ¿no? Cabe aclarar que para la época no había tratamientos alternativos y que se utilizaban para reducir el dolor en cirugías odontológicas. En 1919 se implementa la ley seca, que como todos conocemos es la ley que prohibía el uso, la fabricación y la venta de alcohol, que ocasionó grandes organizaciones de tráfico y de muerte. También en el mismo año la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que un médico no podía suministrar opiáceos con el solo propósito de ayudar a un adicto. Entonces, bueno, el control sobre estas drogas dio un giro clave y pasó del control médico y farmacéutico al control policial, que son las dos partes centrales y necesarias para el desarrollo y el comienzo del prohibicionismo: la justicia y las fuerzas de seguridad. En 1924, en Argentina, se promulga la ley 11.309, que incorpora en el Código Penal los términos de narcóticos y alcaloides y sanciona con prisión de 6 meses a 2 años
al farmacéutico que venda, entregue o suministre alcaloides o narcóticos sin una receta médica. El farmacólogo inglés Walter Dixon, que era consejero de la Sociedad de las Naciones Unidas en el tema de las adicciones, señalaba que esta ley había fracasado notablemente, y que la razón era que no tomaba en cuenta las causas de la adicción, donde el adicto era considerado un delincuente, al igual que el demente en los tiempos de la Edad Media. Lo que logró la ley fue un efecto no buscado, que era la de acercar al consumidor de drogas al territorio de la delincuencia y al nacimiento del narcotráfico y del narcomenudeo. También en 1933 se deroga la ley seca y se pone el foco no solo en otras sustancias como la marihuana, el opio y la cocaína, para su control, sino también en el foco en la referencia sobre las poblaciones estigmatizadas, que eran los mexicanos, los orientales y los negros. Un segundito, voy a tomar agua. Bien. Bueno. Bueno, así se fueron sumando medidas de control, se firmaron nuevos acuerdos y se incorporaron distintos niveles de regulación sobre una cantidad de drogas cada vez mayor. El objetivo que buscaba era limitar la producción, la fabricación y el tráfico del tráfico de estupefacientes a fines puramente científicos y o médicos. En 1945 es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que consideró que las normas que regulaban tanto la producción como la fabricación y la distribución de las sustancias eran diversas y contradictorias, y que había que organizarlas y unificarlas, y se hizo cargo del control internacional de estas drogas. Se refería, por supuesto, a que estas normas a lo largo del mundo no eran muy diversas. Bueno, acá se menciona por primera vez el objetivo del cuidado de la salud física y moral de la humanidad como concepto, ¿no? En 1961 se produce la Asamblea General de las Naciones Unidas con la llamada Convención Única de Estupefacientes. Esta deroga y reemplaza las distintas normas que hasta el momento regulaban las actividades que eran relacionadas con las drogas. Este documento fue enmendado años después y hacía hincapié en la necesidad de prever tratamiento de rehabilitación como una estrategia de sustitución o de complemento de las sanciones que eran dirigidas a los consumidores. Bueno, de la convención surge la llamada Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que junto con la Comisión de Estupefacientes y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, conforman el llamado Régimen Internacional del Control de Drogas. La convención lo que buscó fue controlar los mercados de drogas, dirigiendo, como dijimos hoy, la utilización de los fines científicos y médicos occidentales. Y a partir de acá se sumaron límites tanto a la planta de cannabis como a la de coca. Bien. Bueno, el control sobre las... esto ya lo dije. ¿Qué pasó? Perdón, pero se me dio vuelta. Acá.
Bueno, en la década del 60 el consumo de drogas psicodélicas se acrecentó y se utilizaba como un medio de expresión. El LSD y otras drogas sintéticas eran parte de un contexto histórico, cultural y social de la época. La dictadura de Juan Carlos Onganía introdujo, mediante 2 reformas legislativas, un modelo represivo terapéutico. La ley 17.567 condenó el tráfico y la producción de estupefacientes, pero en consonancia con la ratificación nacional de la Convención Única de Estupefacientes, que de 1961, no consideró delito la tenencia para uso personal o materias que estaban destinadas a su preparación. Se consideraba a un adicto que no carecía de consecuencias legales. La reforma del Código Civil permitió la declaración de inhabilitación y la internación compulsiva de los toxicómanos, aun cuando no hubiesen cometido ningún delito. Lo que hacía era le otorgaba a la policía la posibilidad de detener a estas personas y derivarlas a un centro de tratamiento sin tener la necesidad de una orden judicial previa o de un médico que pudiera constatar ese supuesto estado del intoxicado. Bueno, otro de los cambios es que resulta de esto fue que cambió el blanco de la actuación policial, eran en este caso los estudiantes y los jóvenes hippies, y por el otro lado que aumentaron las detenciones, en especial los detenidos, se llamaban los detenidos en prevención, ¿no? Por estar frecuentando la compañía de adictos o de traficantes, donde sugirieron la creación de nuevas divisiones también policiales y de instituciones específicas para los tratamientos de estos supuestos adictos. También se crearon los laboratorios vivos, donde los consumidores eran objeto de investigaciones epidemiológicas y que estaban destinadas a esclarecer las causas de esa adicción. Se recibían personas derivadas de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial en contra de su voluntad. En 1973, Cámpora derogó las disposiciones penales que habían sido introducidas por los gobiernos de facto, y la situación se retrotrajo al Código Civil de 1921. Luego, en 1974, se renovó ese convenio de cooperación que había entre Estados Unidos y Argentina para controlar el tráfico y la producción de materias primas, pero estuvo centrada en el consumo que ciertos grupos que supuestamente también hacían de esas sustancias psicoactivas ilegales. Lo que reafirmaban en la dictadura era que las guerrillas eran los principales consumidores de drogas en la Argentina, por lo tanto la campaña antidrogas sería automáticamente una campaña antisubversiva. Bueno, este vínculo entre drogas y subversión también contaba con el apoyo de la policía, de algunos jueces y médicos, y también de los medios locales de comunicación y de la Iglesia Católica. Bueno, el texto de la ley 20.771, 20.771, es la primera ley especial de estupefacientes que impuso penas notables. Se sancionaba al que tuviera drogas aún cuando fuese para uso personal, y se determinó que debía imponérsele una medida de seguridad curativa. En 1988 se dictó la ley de drogas 23.737, que no solo penalizó la tenencia para comercialización simple,
sino también para uso personal, y previó la aplicación de medidas de seguridad curativas y educativas como complemento o un sustituto de la pena. En 1990 nace el CEDRONAR. Este organismo articuló políticas con los otros poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad. Y también tenía amplias atribuciones en materias terapéuticas. Formó también a las fuerzas de seguridad y oficializó una política de Estado que estaba orientada a la tercerización de la atención de los usuarios en centros terapéuticos que regía un lucrativo sistema de becas y subsidio que estaba en detrimento del sistema de salud público, tanto universal como gratuito, ¿no? Este cambio también lo que generó que las actuaciones judiciales se volviesen un poco más técnicas y que estaban ligadas al análisis de la composición química de las sustancias incautadas, y les otorgaba a los químicos de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional y del Cuerpo Forense un lugar central. Bueno, acá los usuarios admitían ser adictos y sufrían la imposición de una medida de seguridad curativa, o bien esperaban la resolución judicial. Un análisis de la muestra de lo que ellos se le incautaban, que si daba un alto grado de pureza de la sustancia o de la existencia de las semillas, en el caso de la marihuana, podía derivar, según la instancia, la posibilidad de estirar la sustancia o de iniciar una plantación, ¿no? Según el grado de pureza, ¿no? Y esto lo que hacía era que le cambia automáticamente la carátula de una tenencia para comercialización. Si los magistrados determinaban que la cantidad era escasa, no había indicios médicos de adicción y el acusado no tenía antecedentes penales, esto podía ser, podía ser beneficiado con una medida de seguridad educativa. Bueno, como vemos acá, sin duda la falta de políticas públicas que estaban destinadas a la prevención y a la mirada estigmatizante, persecutoria, abstencionista y criminalizadora, que estaba instalada en la dictadura militar hacia la tenencia y consumo, trajo aparejado un incremento sustancial no solo en la población carcelaria, sino en la vulneración de derechos de ciertos sectores de la sociedad, como los barrios populares, las disidencias, las mujeres, y en los que además empieza a haber una relación cada vez más directa con la inseguridad y que derivaba también en el gatillo fácil. Hasta acá hablamos de prohibicionismo y vamos a ir al segundo video en que vamos a empezar la parte de reducción de riesgos y daños.